Ahí, ahí estamos. Estamos grabando. Ya. Entonces, la primera clase nosotros hablamos de sustancias, mezclas, y hablamos de mezclas, y de hecho hablamos de mezcla homogénea y heterogénea en ese momento. ¿Ya? Una mezcla homogénea es donde yo veo una sola fase, una mezcla heterogénea donde se ven dos fases. En el caso de solubilidad, uno habla ya derechamente de una mezcla homogénea, porque tiene que la muestra, si es sólida, se tiene que disolver. ¿Ya? En este caso, en una mezcla, va a existir un soluto y un solvente. Un soluto y un solvente. Ahí está puesto un soluto y un solvente. Ojo, en la sustancia dispersa en la que está en menor proporción es el soluto. ¿Ya? Entonces eso tiene que estar claro. Siempre está en menor proporción el soluto y en mayor proporción el solvente. ¿Siempre va a ser el solvente líquido? No necesariamente. ¿Ya? Yo puedo tener soluciones gaseosas donde tenga gas en un gas, como por ejemplo el aire. El aire está compuesto mayoritariamente de nitrógeno, por eso que dice que el solvente es nitrógeno. Y el oxígeno, que sería como un 20%, estaría disuelto en ese solvente que sería el nitrógeno molecular. ¿Ya? Por tanto, yo podría tener una mezcla gaseosa, gas-gas. ¿Ya? O a veces tengo muestras líquidas, gas líquido, como por ejemplo las bebidas gaseosas, líquido, vinagre, ácido acético en agua, sólido en líquido, cloruro de sodio en agua. Y también hay mezclas sólidas como la amalgama, algo que ya habíamos hablado, el bronce, ¿ya? Que tenía el bronce en su composición, el acero, carbono con hierro. Miren, acabo de ver ese, ponen zinc, debería ser estaño ahí. Lo voy a revisar. Ya. Entonces, tengo mezclas de distintos tipos. Y las mezclas pueden ser sólidas, como ustedes están viendo acá. ¿Ya? Nosotros nos vamos a referir más a soluciones en medio acuoso, porque ustedes ya habrán entendido que el agua es fundamental para la vida y que las soluciones acuosas son muy importantes para personas que están dirigidas al estudio de la biología o que tenga que ver con la vida. ¿Ya? En todo caso, ustedes son alumnos de odontología, cualquier carrera del área de salud tiene un interés directo por la vida. ¿Ya? Entonces, dentro de las soluciones van a existir diluidas, concentradas, saturadas, sobresaturadas. Si yo agrego sal al agua, ¿ya? Yo le puedo tener un vasito, puedo agregar agua y lo puedo disolver con una cuchara y se puede disolver y puedo ver una mezcla homogénea. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a agregar más sal? Llega un momento donde la solución se va a saturar. Y cuando se satura, eso implica que está en un punto donde ya, si yo agrego una pizca más de sal, se va a sobresaturar. ¿Y qué es sobresaturar? El sólido ya va a quedar, ya no se va a solubilizar, ¿ya? Sino que va a quedar tal cual está el sólido y se va a ir hacia abajo del vaso. Y yo ya voy a empezar a ver una mezcla heterogénea, porque estoy viendo la sal aparte del agua. ¿Ya? Entonces ahí usted tiene solución diluida, concentrada, saturada y sobresaturada. El estudio que nosotros vamos a hacer de unidad de concentración está en los dos primeros puntos, solución diluida y solución concentrada. ¿Ya? Saturada ya es como que estamos muy al límite, por tanto las soluciones siempre, cuando uno habla de unidad de concentración, habla de esta solución diluida o concentrada. ¿Ya? Entonces, después de eso, la unidad de concentración dice que hay dos maneras de nombrar la unidad de concentración, una es absoluta y la otra es relativa.
¿ya? La absoluta me dice, tengo 37.5 gramos de cloruro de sodio y 92.3 ml de agua. O sea, me está hablando del soluto y del solvente, aparte. ¿Ya? Así es la absoluta. En cambio, la relativa me habla de una cantidad de soluto en una cantidad de solución. O solvente, pero mayoritariamente es una cantidad de solución. Hay una sola unidad de concentración que es la molaridad que menciona el solvente. ¿Ya? Las unidades de concentración que nosotros vamos a ver acá, todas hacen mención a la cantidad de solución. ¿Y qué es la cantidad de solución? La cantidad de solución es el soluto más el solvente. Eso, chiquillos, anótenlo si es que están con cuadernos, si es que están, o bueno, o cuando vean el video tenganlo claro. ¿Ya? Soluto más solvente es la solución. Eso es importante, lo tienen que manejar, porque después cuando parten los ejercicios, uno da por hecho que ustedes entienden eso. Y a veces se confunden ahí, ¿ya? Porque normalmente se les confunde el solvente con la solución, ¿ya? Y a veces uno le dice, el soluto está disuelto en tanto ml de solución. Y ahí usted tiene que tomar en cuenta que se está contando el soluto más el solvente, y a veces creen que es solamente el solvente, ¿ya? Así que, repito, solución es soluto más solvente, ¿ya? Entonces, la manera relativa es una proporción. Proporción no es como acá está arriba, como la absoluta, como 37.5 gramos de cloruro de sodio y 92.3 de ml de agua. No, aquí le dan un número y ese número se lo dan con una unidad de concentración. Las unidades de concentración son... Hay varias unidades de concentración que están puestas aquí en la guía. Una es gramos por litro, otra es miligramos por decilitro, otra es porcentaje, ya me están diciendo que me quedan 10 minutos, porcentaje, aquí ha pasado eso, acá iba. Porcentaje masa volumen, molaridad, partes por millón, ¿ya? Esas son las unidades de concentración. ¿Hay más? Sí, hay varias más, pero no las pongo porque realmente no tienen la relevancia en este caso. Ustedes no son estudiantes de química, son estudiantes de odontología y como mínimo deben saber esto. Por ejemplo, el suero fisiológico se mide en porcentaje masa volumen, 0,9 gramos, 0,9% peso volumen. La glucosa en la sangre se mide en miligramos por decilitro, ¿ya? Entonces, yo estoy poniendo acá las unidades que normalmente se ocupan más en la parte biológica, pero hay una unidad que no pueden dejar de saber, por ejemplo, lo que está acá, que es la molaridad, que es la unidad que se ocupa mucho en química y tienen que sí o sí manejarla, y para eso sí tienen que sí o sí manejar el concepto de mol. La molaridad son moles de soluto partido por litro de solución, ¿ya? Son las 9:46, ya. La clase se va a cortar a las 10. O sea, no, se va a cortar en 10:55 más o menos. No, a las 9:55. Les voy a dar 10 minutos después de eso, pero lo que yo necesito es que revisen esto. Los tipos de unidad de concentración, ¿ya? Porque vamos a empezar igual a mencionarla y a ver cómo se utilizan. Pero con esto se tienen que ir, las tienen que ir conociendo. Fíjense que después del certamen, bueno, ahora no es necesario porque ustedes están haciendo las pruebas en línea, por tanto,
Si necesitan la guía y alguna fórmula, la van a tener a mano, la pueden sacar al tiro. Pero cuando estamos en los certámenes, uno le da toda la fórmula, ¿ya? Ahí en ese momento, cuando está en certamen presencial, me refiero. ¿Ya? Ahí está la parte por millón. Ahora, ¿qué es el concepto de mol? Para que entiendan la unidad, la molaridad, necesitamos entender el concepto de mol, ¿ya? ¿Qué es el mol? El mol es un número un número que está fijado, que se llama un número de Avogadro, que son 6.02 por 10 elevado a 23. ¿Qué? Átomos. ¿Solamente átomos? No. Un mol puede ser un mol de átomos, un mol de iones, un mol de moléculas, un mol de manzanas, un mol de peras. Es un número, 6.02 por 10 elevado a 23. ¿Cómo se puede contextualizar eso, chiquillos? Un mol es como similar a la unidad de docena. ¿Cómo una docena? Una docena siempre son 12, pero puedo tener una docena de manzanas, una docena de huevos, una docena de sandías, ¿cierto? Pero siempre son 12. Ahora, pregunta. ¿Pesan lo mismo esas tres tipos de docenas que yo de cuál estoy hablando? No. No, ¿cierto? No pesan lo mismo. Una docena de sandía claramente va a pesar más que una docena de huevos. Y una docena de manzana lo más probable es que esté en peso intermedio entre los huevos y las sandías. ¿Ya? Pero siempre son 12. Aquí pasa lo mismo. Los átomos o moléculas, por ejemplo, yo tengo ion cloruro, que es mucho más grande que el ion litio. ¿Ya? Yo tengo litio y tengo cloro, y yo sé que el cloro es más grande que el litio. ¿Ya? Y como es más grande, pesa más. El cloro pesa más que el litio. De hecho, su masa atómica, si ustedes la buscan en la guía, va a ser mayor la del cloro que la del litio. ¿Ya? Entonces, pero hay un número que me dice que son 6.02 por 10 a la 23. O sea, está lo mismo lo que pesen, yo tengo 6.02 y es un número muy grande. Esos 23 son 23 ceros a la derecha. O sea, hablo de millones, billones, trillones o más. ¿Ya? Son muchas moléculas. Ahora, yo no veo un mol de cloruro de sodio, lo podría ver porque pesa 35 gramos. ¿Ya? ¿Cierto? Y si tuviera un mol de manzana, significa que son 6.02 por 10 elevado a 23 manzanas. Millones y billones de manzanas. Es mucho. ¿Ya? Yo no ocupo esa unidad en la vida normal, porque es mucho. ¿Ya? Podría hablar, a lo mejor puedo tener una cantidad de estrellas, sí. ¿Ya? Pero arena, a lo mejor en la playa yo puedo decir que tengo esa cantidad de partículas de arena. ¿Ya? Pero para que eso es para que dimensionen y para que entiendan que el concepto de mol es un número de moléculas, iones o átomos, ¿ya? De una partícula, de algo particular, de alguna sustancia. Pero ese número siempre se repite, 6.02 por 10 a la 23, ¿ya? Entonces, con ese número, en química se genera el concepto de mol. Entonces, el químico siempre tiene un concepto de, ya, esta cantidad de moléculas son, esta cantidad de moléculas son. ¿Por qué le sirve al químico eso? Le sirve para conceptos estequiométricos. Porque cuando las moléculas reaccionan una con la otra, yo a veces voy a hacer que necesito dos moléculas para que reaccionen con dos moléculas. Ok, uno lo explica así en clase, pero resulta que no son dos moléculas las que están reaccionando. Es como cuando le hablaba del agua, ya hago una interacción entre una molécula de agua y otra molécula de agua, pero resulta que son millones y billones y trillones de moléculas de agua que están relacionándose de la misma manera, ¿ya? Entonces son cosas que realmente nosotros a veces no logramos dimensionar,
pero para entenderlas conceptualmente necesitamos hablar de una y otra, ¿ya? Aquí tienen que tratar de hacerse la idea de que el concepto de mol son muchas moléculas que están reaccionando, ¿ya? 6.02 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro. Entonces, ahí está el número sin exponente, ¿ya? Esa es la cantidad de ceros que tiene al lado de acá, ¿ya? Número de Avogadro. Ok, entonces, un mol tiene esa cantidad de moléculas, pero un mol también está asociado a una masa de una sustancia, ¿ya? Entonces, si yo me voy a la tabla periódica, a ver si hay algún ejemplo por acá, dice que si un átomo de cobre, su masa atómica es 63.54 gramos por mol. Chicos, ahí nos sale, dice unidad de masa atómica, pero en la tabla periódica, cuando les salga la masa atómica, a veces le hablan de Dalton, a veces le hablan de unidad de masa atómica, pero aquí nos sirve la unidad gramos por mol. Ahora, una masa atómica es lo mismo que un gramo por mol, o un Dalton, ¿ya? Son nombres distintos nomás que se generan. Pero si yo hablo de la masa atómica del cobre, yo digo que son 63.54 gramos en un mol de cobre. Significa que yo tengo 6.02 por 10 a la 23 átomos de cobre, ¿ya? Y eso pesa 63.54 gramos. Entonces estoy haciendo una relación de unidad de partículas con mol y con masa. ¿Ya? Como se me va a cortar, voy a dejar este concepto abierto. A la vuelta lo vamos a volver a tomar para dejarlo bien cerrado. Yo voy a detener la grabación ahora.